estos son los personajes. Tú Yo agarras sé. unos buenos personajes, los pones Los juntos y la guiones, o sea, película se él hacía escribe sus sola. guiones, él hacía sus Claro, guiones. Chachita la claro, inventó, la Susita la inventó, claro, muchos personajes, exactamente. Pepe el Toro, él lo inventó, Entonces te digo, muchas gentes, hacía eso. Tizoc, él lo inventó, niña, niña, y ese personaje, o sea, que yo me acuerdo que, bueno, lo dices tú en un video que lo estuve checando, porque estuve tratando de checar todo, donde él dice que Pedro Infante le pide un indio, y él quería ser el indio Juan Diego, y que tu papá le dice, permíteme, espérate, y luego vienes, y le dice, ya te tengo tu indio, se llama Tizoc. Exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? De hecho, iba, y después, en la película que no hizo Pedro Infante, iba a ser, la que se llamaba Museo de Cera, ahí va a ser Juan Diego después, porque de todas maneras quería hacerlo Pedro Infante a Juan Diego, ¿no? Pero mira, hizo tan buen indito hizo Pedro Infante, que por esa película lo reconocieron en Europa como el mejor actor del mundo, ganándose el Oso de Berlín. El uso de Entonces, Berlín, que realmente, ya no pues así, recoge él. ¿mande? Ya no lo pudo recoger porque, de hecho, a los 3 meses de haber fallecido, fueron a recoger el premio, mi papá, Oye, me todos mis preguntaban ahorita agentes. otra cosa, no me lo podían creer. ¿Quién fue el primero en recibir un Oscar? Es que no lo hablan, no lo dicen. No, no, ¿Quién, el a quién le primer dieron el mexicano Oscar? nominado a un Oscar. Estuvo nominado Eso. al Oscar mi papá por la película Ánimas Trujano, que también criticaron mucho a mi papá porque se trajo a un japonés, Toshiro Mifune, a interpretar a un indio oaxaqueño. Entonces decían, pero ¿cómo es posible que habiendo aquí tantos mexicanos y todo eso, te vayas a traer un japonés a hacerlo? Y lo que pasa que mi papá lo que quería era internacionalizar su cine. Entonces, ¿cómo? Pues agarrando figuras internacionales, que sí es verdad, costaba un montón de dinero traerlos, pero en aquel entonces, como el cine mexicano estaba en muy buen nivel, pues también los ingresos eran buenos, eran empresas muy grandes, muy fuertes, que era Producciones Rodríguez Hermanos. Se trae a Toshiro Mifune a México y hace un excelente indio. Es más, de hecho, él sabía lo que significaba, pero él no hablaba español. Entonces, pues hizo un gran personaje. Él, ¿cómo se llama? Ganó premios internacionales, varios premios internacionales por su actuación, Toshiro Mifune, y mi papá quedó nominado para el Oscar, que desgraciadamente no lo pudo Que ganar. fue de los primeros nominados, Exactamente, pues, aquí que para desgraciadamente Latinoamérica. no lo pudo ganar por una razón, por ser mexicano. Porque en aquel entonces la discriminación hacia México, estoy hablándote de los 1960, hablándote hace, pues no sé, así, 60 años, más o menos. Ahora Este, tenemos en- un Iñárritu, un en- Cuarón, que ya ganaron Óscares, pero les digo, si tu papá estuviera en esta época, él se hubiera ganado todos los Óscares y se hubiera ganado todos los premios. De hecho, él le fascinaba estar atrás de sus premios, siempre decía. Él le encantaba que sus premios, eso le encantaba, le encantaba a Chava Flores, le encantaba el pueblo de México, él amaba su México, adoraba su México, me enseñó a amar a México, amaba sus mariachis, amaba su comida, amaba su gente, por eso decía, yo las películas que hago es para mi gente, pero para todo el público, o sea, pero ¿cómo logró él hacer algo? Cuitlagua, fíjate lo que te voy a preguntar, piénsale bien, lo que tú ves. Yo se lo pregunté a tu papá un día y me regañó, pero no importa. ¿Cómo es posible que hace una película como Pepe el Toro, donde te digo, toda la gente lloraba porque se murió el bebé? porque se murió, ¿qué, perdón? Porque se moría ahí el bebé, y porque se quemaba, y Pepe, Pepe, y mi bebé, y salía él llorando. O sea, cómo hacía esos llantos, o cómo, por ejemplo, impactaba con esas canciones que salía, tu fulano, tu sultano, tararararara, tararara, 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 y aquí se acabó esta canción, por decirte un ejemplo. Ese tipo de películas que enfrentaba a un artista con el otro artista y todas sus historias tenían un principio y un fin, pero siempre con cosas blancas, cosas bonitas, cosas positivas que nos brindaba tu papito. ¿Cómo era que hacían esas escenas? Como por ejemplo, me impresiona oír al Indio Tizoc Uh -huh. con María Félix.
ella toda diva, toda acá, y él, porque tú también haces el niño Tizoc, ahorita vamos para ese lado, pero ¿cómo esos personajes, o sea, esos personajes, él hacía los guiones? Sí, pues eso te decía, él hacía los guiones, se basaba en personajes que eran reales y pues juntaba, claro, obviamente, por ejemplo, en las películas de nosotros los pobres, todos los ricos, juntaba los personajes que a lo mejor no estaban juntos, sino que eran personajes muy impactantes en diferentes lugares y los juntaba y hacían las películas. En aquel entonces esas películas eran muy fuertes, bueno, todavía tiene escenas pues bastante fuertes, pero pues a la gente le gustaba, ¿no? Son etapas, hay muchas, pues épocas en el cine, ¿no? Y en esa época a la gente le gustaban los grandes dramas, las grandes lágrimas y todo. Y hay mucha gente que dice, no, a mí no me gusta ir a sufrir al cine, pero bueno, son épocas, ¿no? Y la verdad, pues digo, si fueran malas, pues Tú no eres un estarían vivas hasta ahora esas ejemplo, ahí está películas, ¿no? Chachita, pero tú eres, está Chachita, está la Tucita, pero este es un ejemplo, tú, me preguntaban algo bien interesante hace un rato de las personas que me estuvieron mandando preguntas, no me creen, les digo, de verdad, él desde chiquitito lo hacen actor, porque tú te sabías, bueno, yo tuve que ver unos videos tuyos para ahorrarte tanta conversación, pero dices en ese video, yo ya lo sabía, pero dije, lo voy a verificar todo, traté de verificar, a mí me gusta estar documentada, siempre me gusta documentarme, tu papá lo decía, era bien importante, documentate si quieres aprender algo, documentate, no hables tonterías, decía. Entonces, dices ahí tú que empezaste muy chiquito y que, o sea, no ibas a ser actor y te iban a retirar. Platícales eso. Mira, realmente entré al cine por accidente. Mi papá quería que yo fuera actor desde muy pequeñito, pero tenía un gran problema, que yo era muy tartamudo. Entonces no podía ni siquiera pronunciar mi nombre. Entonces mi papá, pues con la base de ejercicios frente a un espejo, me hizo, pues más o menos, todavía me queda algo de lo tartamudo, pero bueno, son cositas que quedan ahí. Pero resulta que, pues total, dijo mi papá, bueno, pues este muchacho no va a funcionar para el cine. Entonces estaba preparando una película que se llama Faltas a la Moral, y resulta que el niño que iba a ser el personaje, una semana antes de empezar la película, pues siempre le dice a mi papá que el papá le dijo, ¿sabes qué? Que le ofreció una película en España, tengo la oportunidad que se internacionalice ahí, y pues deja a mi papá colgada con la película. Una semana antes de empezar, y mi papá, pues, ¿qué vamos a hacer? Uno de mis hermanos le dice a mi papá, oye, ¿sabes qué? Que yo oí, que yo me di cuenta que Cuitlava, como está aquí, juega con el niño, cuando vienen aquí a hacer sus ensayos, y se sabe todo el diálogo, yo lo he oído que solito va y está hablándolo solo. Entonces, a ver, llámale. Me dice, a ver, hijo, en esta cosa, cómo se dice y todo? Empiezo a soltarle todo el diálogo y dice, perfecto, se queda. Entonces, esa película iba a ser mi debut y despedida. Hago la película, pues, según yo ya terminando la película, ya era mi retiro, pero resulta que me nominan como el mejor actor infantil de ese A la año, diosa gano la de Diosa de plata. Plata, y entonces, y a partir de ahí, pues fue pues el inicio de una carrera artística de más ¿Cuántas de 33 películas. películas? Es Hice el nombre de, me acuerdo tres de Cui. películas, hice 33. telenovela, documental, bueno, pues muchas cosas. Fue el principio de mi carrera Pero como también actor. eres director de cine, también fuiste director de Sí, cine. pues, también dirigí varias cosas y bueno, igual que mi papá anduve hasta en las partes técnicas, estuve metido diseñando estudios de televisión, de estudios de cine, del lado de la parte técnica de iluminación profesional, Y estuve puse una viendo empresa de renta que de equipo. iluminaste, que hiciste, tú, o sea, hiciste varias iluminaciones a varios lugares, en Exactamente. sonido, en todo eso. Exacto. También tú tienes ese En don esos del sonido. momentos y me tocó a mí hacer la remodelación de los 4 foros más modernos de Televisa en cuanto a iluminación profesional y pues la verdad, muy orgulloso, todavía están ahí, todavía cuando voy a Televisa y los veo, me lleno de orgullo, pero, o sea, estuve recorriendo varias cosas, ¿no? Y la verdad, digo, pues todo eso pues, prácticamente con la enseñanza de mi papá mi papá nos enseñó que entráramos, no creas que a pesar, por ejemplo, de que yo empecé desde muy chico como actor, pero en las películas, había otras en las que no trabajaba, yo entraba en producción,
haciéndola de todo, ¿no? Desde abajo, o sea, todos nosotros, Sí, los hijos, sabemos hacerla de todo. de todo. Entonces, porque él empezó y lo hizo de todo, y pues la verdad es que hicimos, como hace cuenta, como una carrera cinematográfica con una persona, pues la verdad que mejor maestro que él, que nos enseñó a nosotros, Sí. y la verdad es